Esta Fundación Barkey, Agustín, ¿cuándo se creó y con qué propósitos? La fundación nace hace poco más de 10 años y con el objetivo de celebrar la profesión docente, de celebrar y también de capacitar, de formar, de ayudar a los docentes a hacer mejor su trabajo, pero la manera inicial de hacerlo fue con un premio, que es el Global Teacher Prize, que México ha tenido candidatos a ganar el premio. Es un premio de $1 millón que busca hacer, me gusta esa reacción, porque el premio busca incomodarnos, es decir, vos me hablabas de fútbol, digo, en el fútbol estamos acostumbrados a hablar de millones, Sí, en, hombre. en educación no. Digo, le damos un premio a un docente de este monto y parece que me hubiera equivocado yo. Y justamente lo decía vos, digo, la educación es la respuesta o la falta de educación es el problema que tenemos hoy. Hablaban en el bloque anterior de la guerra en Europa, de la guerra en Medio Oriente. La respuesta a esos conflictos está en la educación, está en las aulas de hoy. Los docentes que están formando el futuro son los que o los que nos permiten responder a estas crisis. Por eso creamos el premio y por eso queremos decir, tenemos que poner al docente en primer lugar, tenemos que acompañarlo, valorarlo, respetarlo, apoyarlo en su tarea. ¿Hay una crisis a nivel mundial o nada más es muy notorio en América Latina? No, yo creo que tenemos desafíos a nivel mundial muy grandes que son frutos no solo de la educación, sino sociales, de cómo resolvemos las distintas crisis que nos toca enfrentar y donde creo no le estamos poniendo la suficiente atención al tema educativo como deberíamos. Tenemos, la educación creció en términos de que hoy la gran mayoría de los niños del mundo tiene posibilidad de ir a la escuela. No todos, pero la gran mayoría. Antes iba el 60%, hoy el 95%. Bueno, eso es bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es esa educación, mejorar la calidad. Y para eso hay que prestarle atención. Digo, ustedes vienen del debate de candidatos en México y se habló poco de educación. Sí, 11 sí, 11 sí, minutos en 2 horas. ¿No? sí. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Vi un poco, estaba saliendo para México. Híjole. Que lo lamento que hayas visto algo que no es representativo. Sí, hemos tenido algunas cosas mejores en cuanto a debate se refiere, pero tienes toda la razón. Bueno, déjame decir, ahorita en la educación en México está en crisis, como quizá en muchos otros países, incluyendo Argentina, pero en salud estamos, no, no sabes lo que pasó un huracán como el Otis, pero tres veces por el sector educativo, por el sector educativo, pero sobre todo por el de salud. Y no atinamos a hacer un debate que le diera seriedad a estos sectores, pero déjame decirte, hay muchos componentes en materia educativa. Está el alumno, ¿no? La posición del alumno ante el proceso educativo, los padres, los maestros, los presupuestos. No todo es lana, ¿verdad? O sea, no todo es dinero. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y de hecho se trata de, primero, enfocarnos en lo importante, porque hablamos de educación, hablamos de muchos temas y dejamos de lado el aprendizaje. Al final se trata de que los chicos aprendan y tenemos que priorizar eso y hablar al respecto. Digo, si hablamos todo el día de la infraestructura de las escuelas y después queremos que los chicos aprendan, no va a suceder. Tenemos que hablar del aprendizaje, cómo es y ayudar a mejorar. En estos días, y creo que ustedes lo saben, estamos en México teniendo la parte del capítulo mexicano de la Coalición por la Excelencia Docente, una coalición que formamos hace 5 años con expertos de toda la región, de gobierno, de sociedad civil, de la academia, para repensar la carrera docente, para repensar la formación docente, para darnos esos debates que no están presentes en lo cotidiano, pero que los necesitamos para llegar a acuerdos y para empujar para que sucedan las políticas, para que realmente pasen. Hay acuerdos de qué hay que hacer, tenemos que hacerlo. ¿Y por qué no avanzar? O sea, hay claridad de lo que tendríamos que hacer. O sea, por ejemplo, en Japón ya no están educando a los japoneses para ser buenos japoneses, ya los están educando para que sean buenos ciudadanos del mundo. Y en nuestros países en América Latina, para no dar ejemplos claros, tan cercanos como donde te encuentras,
no atinamos a darle a la educación el valor que tiene. O sea, ya no digamos que no aplicamos las políticas, ni siquiera hemos sido serios en el análisis y la autocrítica de lo que necesitan nuestros sistemas educativos. Sí, y tiene que ver con el tiempo que le dediquemos a este debate. Lo que pasó el domingo de los 11 minutos en las 2 horas es un reflejo. Cuando uno mira, nosotros trabajamos cerca y acompañamos a muchos ministros y secretarios de educación que dejan todo. Eso sí, están 24 horas pensando en la educación, al igual que los directores de escuela, al igual que los docentes. Ahora, cuando vemos la agenda de un presidente, las horas que le dedica a la educación por mes son muy bajas. Cualquier presidente del mundo se junta todas las mañanas con su ministro de Hacienda o de Finanzas. Sí, Una vez por mes con su ministro de Educación. Bueno, eso ahí, así estamos. Eh, sí, y este priorizar la educación, que sea una prioridad, prestarle atención, revalorizar, no sucede si no hay una dedicación de tiempo. Porque después del tiempo están los esfuerzos, está eh, esto, cuánta atención, cuántos recursos le damos. Pero yo empiezo midiendo, no digo, no tengamos la discusión salarial, la discusión presupuestal, tengamos la discusión de atención, de foco. Bueno, necesitamos hablar más de educación. Que hoy estemos a la mañana hablando de educación en el marco de esta reunión que sucede latinoamericana, que sucede en México, que tendremos en breve en las oficinas de Mexicanos Primero y con apoyo de muchas otras instituciones de México, es un buen signo. Necesitamos más. claro. Oye, dime, reconozco mi profunda ignorancia. En otros países de América Latina, los sindicatos son un obstáculo como puede verse en México. En México tenemos sindicatos o organizaciones de docentes muy fuertes. El mayor sindicato en América Latina es magisterial o era mexicano. Y tenemos después a sus opositores, los de la Coordinadora de la Educación. Y la verdad es que ves el comportamiento de algunos docentes o de estas organizaciones y dices, no inventes, si así están los docentes, con razón están los alumnos como están. O sea, los docentes debieran ir a la vanguardia de muchos conceptos necesarios que el alumno asimile. En América Latina, ¿los sindicatos magisteriales son parte de la solución o son parte del problema? La pregunta es difícil, la voy a esquivar, pero con transparencia lo digo de antemano. Para mí no se puede englobar, no podemos generalizar y decir los docentes son todos así. Claro, Tenemos docentes excepcionales, sí, tenemos docentes promedio y tenemos docentes que están en esta profesión por error y que no la quieren y que deberían salir. Es una realidad del mundo educativo, innegable, pero no podemos decir son todos así, son todos. Tenemos países de América Latina con muchos sindicatos y tenemos países con poco más centralizado y con más, o con distintas negociaciones de poder. Ahora, durante la pandemia hice un ejercicio, me entrevisté con 31 ex ministros de educación de todo el mundo es y en que lo de habían tu salido. libro, ¿verdad? De ahí sale un Sí. libro. Y les pregunté a los ministros qué habían querido hacer y no les había salido para aprender y decir, bueno, si quisieron hacerlo y no anduvo, capaz tenemos que tratar de vuelta y entender por qué no salió. Y en eso eran preguntas, era una conversación. A todos les pregunté quién fue tu enemigo, con quién tenías que luchar. Sí, sí, Un poco intuyendo, cualquiera en la calle hago esta encuesta y creo que muchos me dirían, y se pelean con el sindicato. Bueno, no fue la respuesta. Los ministros me decían, yo me peleé con mi ministro de Hacienda. Peleé por más ah, recursos, por mejores recursos. Peleé por entender que la inversión en educación es un ahorro y no es un gasto. Para mí fue una sorpresa. Y lo comparto porque digo, la revolución educativa, la transformación educativa que queremos es con los sindicatos, no es sin los sindicatos. Es, claro, es en una mesa con todos los actores de la educación. Ellos claro. representan a un grupo grande de los docentes, no todos, pero hay que conversar, tienen que ser parte de esta discusión si queremos salir adelante. No salimos adelante si discute solo un grupo, otro. Acá es en equipo. Oye, Agustín, en México estarás tan enterado como nosotros, pues estamos viviendo difíciles momentos, ¿no? En materia de salud, por ejemplo,
Estuvimos a unos centímetros de tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Nos los vienen presumiendo desde hace casi 6 años. Estoy siendo irónico, ¿eh? No te la vais a creer. Pero estuvimos así, cerquititas, ya olíamos el ambiente de perfección del sistema de salud de Dinamarca. Y en materia educativa, pues nos olvidamos. Incluso yo no estoy seguro si en América Latina hemos medido correctamente el enorme daño que hizo la pandemia a la educación en nuestros países. Lo sabemos, tú te percatas, pasó algo muy serio y hoy en México no están la misma cantidad de estudiantes que estaban cuando inició la pandemia. Mucho abandono en materia educativa en México al menos. Sí, sin duda, digo, fue un golpe en todos los sectores y nos deja rezagos que tenemos que solucionar. Tomo el modelo de Chile. Chile creó una oficina que creo que el nombre es la aceleración de aprendizajes o la recuperación de aprendizajes. Y bueno, tenemos que tener estrategias que respondan a eso. También la pandemia nos ayudó a poner sobre la mesa una realidad que ya venía con un montón de debilidades. Hablamos mucho más de educación que antes, y eso es positivo. Ahora hay que dar mejores respuestas, y mejores respuestas involucrando nuevos actores a la realidad. No, no nos vamos a recuperar si no hay mayor inversión, más enfocada, con mejores estrategias, y yo creo con esto de trabajar más en equipo. Oye, Lo Luciana, necesitamos. a ver, permíteme hacerte una pregunta que no estaba en el guión. Después de nosotros, ¿tienes algún otro compromiso con algún medio de comunicación? Creo que no. Empezamos en breve la reunión ¿A qué horas? ¿A qué horas empiezas? a las 8:30 de la mañana empieza la reunión de la coalición. Ah, no, todavía falta. No, no vais a decir chilaquiles, porque si no vas a llegar con una irritación en el estómago. Pero permítame ir una pausa y continuar algunos minutos más contigo, porque lo que estamos tratando es un asunto importante. Sobre todo tenemos el privilegio de ver a una persona que tiene el conocimiento y tiene el marco comparativo que nos puede ubicar a México con respecto a América Latina y el mundo. Porcentaje en relación al PIB recomendado para inversión en educación. Sí los hay y aclaro que no es mi especialidad, pero América Latina viene discutiendo la región llegar al 5 al 6% y hay compromisos según los países con distintas leyes que se proponen esos montos. No siempre lo logran, no siempre lo alcanzan, pero va en esa línea. También Sí, es una realidad que algunos de nuestros PIB han caído en los últimos años y eso atenta contra la educación. Creo que el debate es más amplio, es cuánto invertimos, y sin duda que todos queremos más, también cómo lo invertimos, eso. y Sí. digo, nos hace falta en la educación una mirada más puesta en los resultados, no tanto en los recursos que ponemos, sino en los resultados que Claro. los recursos generan. Y esta conversación no estamos tan acostumbrados a tenerla. Sí, ese es importante. Digo, no es cuestión de dinero, también de cómo se invierte. Y como tú bien señalas, ¿qué resultados obtienes? O sea, es como una industria, ¿no? Es como una fábrica. Sí, Este, la más importante de todas. exactamente. Oye, a ver, en el mundo, ¿qué sistema tú dices? Ay, qué padre trabajan en tal país. ¿Cuál es o de los países que más te han llamado la atención en materia educativa? Eh, Son varios y creo que lo primero que diría es como cada sistema tiene que estar muy atento a aprender de otros, pero adaptar a lo propio. Como no existe, traigo el modelo de Portugal acá. Finlandia no, porque digamos es otra cultura, pero Portugal, que le fue muy bien, fue el número uno de PISA y tiene más similitudes con nuestra región, no podríamos exportar ese sistema, porque tenemos que atender a lo propio. No podríamos llevar el sistema de Guanajuato a Morelos, porque cada uno tiene sus particularidades que hay que estar atento. Ahora, hago una reflexión que creo que tenemos que aprender mucho más de otros. Tenemos que, este ejercicio de mirar, digo, Portugal, número uno de PISA, hizo una recuperación de aprendizajes extraordinaria, hizo una priorización en la alfabetización.
en los aprendizajes fundamentales. Muchos de nuestros países no lo están haciendo, otros sí, pero tenemos chicos que no saben leer y escribir en tercer grado. Y tenemos que responder a eso. No podemos seguir hablando de otros temas, tenemos que resolver esto. Los países que se han propuesto desarrollo lo han hecho. Pero me voy un ejemplo un poco más viejo. Cuando hablé con ministros de todo el mundo, hablé con George Werner, fue ministro de Liberia, Sí, en África del Oeste. ¿Se acuerdan el 2014 la crisis de ébola? sí, claro. ¿De qué pasó? Ébola, todos había que lavarse las manos 4 veces por día, porque esto, con ébola, que en el oeste de África fue muy fuerte, George Werner, como ministro de Educación, tuvo que cerrar todas las escuelas. Año 2013-2014. Luego empezó un proceso de recuperación. Cuando empieza la pandemia, hablo con George Werner y le digo, supongo que los 200, los 190 y pico ministros de educación del mundo te están llamando para preguntarte cómo hiciste para cerrar, qué hiciste mientras cerraste y cómo abriste. Me dice, la verdad que no. Estoy hablando con ministros, pero no hablé con los 195, como hablé con un Ujú, par. Y digo, ¿por qué no aprendemos lo suficiente de lo que ya pasó, de lo que hacen otros? ujú. Todos deberíamos haberlo llamado a decir, a ver, explícame, ¿cómo se cierra? La mayoría de nuestros países improvisó. Sí, Tomaron una medida, el otro día otra, sin mucho razonamiento. Y la pandemia, el ébola son puntuales, son crisis muy grandes. Pero esto debería ser cotidiano, que yo esté muy abierto a aprender, es decir, ¿qué está haciendo bien Quintana Roo, Guanajuato y Veracruz? ¿Qué puedo copiar, traer, llevar? Eh, y ni que hablar en el mismo distrito. Digo, sabemos que cambia un gobierno y cambian las políticas educativas. Todo cambia. Y digo, tan mal era todo lo anterior que no se puede sostener algo como, creo que ahí tenemos un atentado que es este de querer reformar todo el tiempo y no lograr apoyarnos en los logros de otros. Eso le hace muy mal al sistema educativo y tiene que ver con una responsabilidad de la política, no de los docentes en las escuelas. Creo que ahí hay una falta de responsabilidad que podríamos atacar en conjunto. Y ustedes, en proceso electoral, no. total. El retroceso, ahorita nos quejamos de salud porque ha sido el retroceso más significativo en un corto tiempo, pero la educación tenemos más de 40 años con la reforma educativa en la boca, sin poder aplicar absolutamente nada, y el resultado que tenemos en nuestra juventud es que tú dices, no manches, más, están peor que nosotros, imagínate, y están peor que nosotros. Como producto educativo, nosotros salimos mejor formados que las nuevas generaciones. Y bueno, ahora, en América Latina, ¿qué país está haciendo las cosas correctamente desde tu punto de vista? Ayer conversaba con colegas en Chile que me contaron que están mirando las últimas evaluaciones y la mejora, si bien todos arrancamos de una pandemia, momento de un atraso total, la mejora de ese tiempo es mayor a la que ellos esperaban. Ah, Entonces, mira, digo, términos positivos. Chile es un país con una cultura de medición muy buena, de evaluaciones nacionales e internacionales, con lo cual cuentan con datos para claro. entender. Muchos de nuestros países no tienen datos suficientes. Y después creo que hay experiencias, digo, Chile a nivel nacional, y después creo que hay experiencias a nivel local que son muy buenas. Mencionar el gobierno de Guanajuato, Nueva León, en Argentina, el caso de Mendoza, que el Banco Mundial resaltó mucho en los últimos años, y otros distritos que están haciendo las cosas bien y que eso deberíamos llevarlo, contagiarlo, exportarlo en conjunto. Oye, porque el que no mide no corrige, ¿eh? No avanza. No, Totalmente. Y por eso digo, necesitamos promover en esto del debate, necesitamos promover mayor evaluación, mejores datos, usar esos datos para pensar la mejora educativa. y fíjate que en México tenemos, lo sabes tú, lo sabe el mundo, por supuesto, que quiere enterarse de ese asunto, tenemos un presidente que no aprecia, desestima la utilidad, la conveniencia o incluso la veracidad de los datos de PISA, porque piensa que son esquemas de medición
conservadores del liberalismo que han dañado, en fin, Sí, que sí, te digo, es una pena y hay que cuidarlo porque, porque no tener esos datos después nos imposibilita compararnos, aprender, entender dónde están las fallas del sistema, por dónde mejorar. Es fundamental esa evaluación y otras, pero es, digo, cuanto más logremos medirnos, mejor vamos a poder diagramar el camino de mejora. bien. Oye, dime, Agustín, ¿cuándo? Hoy comienzan, no, hoy, ¿verdad? Hoy comienzan los trabajos. ¿Cuánto tiempo van a durar? No, esto es una reunión que no es que empieza hoy, Ah, es ya. un trabajo que llevamos adelante hace 5 años como Mm. coalición latinoamericana. Hace más de un año que el capítulo mexicano se fortaleció y que está creciendo para poder, dentro del marco de América Latina, debatir las cuestiones de la carrera docente en México, de la formación inicial, de la formación continua, del liderazgo y de las condiciones laborales de los docentes. Es un espacio donde discutimos todo esto y buscamos generar influencia. Hoy es la reunión de trabajo donde presentaremos algunas de las conclusiones y vamos a debatir de los pasos a seguir, que lo iremos compartiendo en redes, pueden verlo tanto en la coalición, en las redes de Mexicanos Primero y de las otras organizaciones que son parte, para seguir las conclusiones y después empujar para que lleguen. Se Claro. trata de que sucedan los cambios. Oye, ¿cuándo regresas a Argentina? Viajo esta tarde a Brasil, y ahí tenemos Mamá. otra reunión para conversar sobre la escuela de tiempo integral, la escuela de tiempo completo, y, Llegaste ayer, ¿no? y toca seguir. Pero bueno, lo dijimos en el corte que no se trata de la tarea, hay mucho por hacer. ¿Cuándo podríamos tener otro contacto? Cuando quieran. Para mí es un gusto y ojalá hablemos mucho más de educación. Yo quedo a total disposición de ustedes. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Sí me interesa mucho que le sigamos con este tema, sobre todo por la claridad que tienes y toda la información que hacer. ¿Dónde puede uno tener contacto con tu libro? A través de mis redes sociales yo les puedo compartir los detalles del libro. Es Agustín Porres, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí yo les puedo compartir los detalles del libro. Qué interesantísimo. Híjole, qué padre. Qué bueno, qué envidia. Y la verdad es que qué pena que tengamos gobernantes tan obtusos de mente, para decirlo de manera correcta, porque podría ser una palabra que es más precisa, pero no es propia para la televisión. Pero qué lástima que tengamos autoridades tan obtusas, qué barbaridad. Digo, ya cuando un periodista tiene mejores conceptos que un primer ministro, que tiene un gobernante o un secretario del ramo, pues ya Houston, we have a problem, como dicen los gringos, ¿no? Porque, pues, y ese es un asunto que dejamos de invertir en educación y aquí están las facturas. Así de sencillo. Sí, y tenemos que, es responsabilidad de todos, llevar el tema educativo, ponerlo en la mesa. Esto que están haciendo ustedes hoy, darle un espacio dentro del programa de la educación, que la política es lo mismo, que la academia, que las familias, ¿No? como digo, en todos los distintos ámbitos tenemos que Claro. fortalecer eh, esto. Porque el producto educativo es un activo fundamental en cualquier economía del mundo. Sin duda, Así. Es la materia prima básica para que tu país salga adelante, es la educación. Así de sencillo. es la vacuna contra todas las pandemias. Claro, por supuesto. Agustín, ha sido un placer platicar contigo. Espero que pronto lo volvamos a hacer, ¿eh? Lo mismo, a total disposición y muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Disfrutamos mucho la conversación. Gracias. Que tengas buena estancia y buen regreso.